La palabra de Dios nos acompaña, nos ilumina y nos fortalece. Bienvenidos a Palabras de Vida. Un espacio donde cada día distintos sacerdotes de la Arquidiócesis de Paraná nos invitan a reflexionar sobre el Evangelio. Un momento de encuentro con la fe, la esperanza y la guía de la palabra de Dios. Para transitar nuestra jornada con su luz. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia. Cuánto amo yo tu palabra. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos. Qué gusto que es encontrarnos, ¿no? Generar este espacio es para nosotros una alegría porque, bueno, compartimos el Evangelio, lo rezamos juntos desde los distintos lugares, ¿no? Nosotros digo porque somos un staff de varios sacerdotes que según el día vamos acompañando con los distintos carismas y acentuaciones, vamos acompañando la reflexión del Evangelio de todos los días. Entonces pues digo nosotros acá de este lado y ustedes en distintos momentos y situaciones del día. Algunos escuchan todavía directamente desde la radio, en las frecuencias donde estamos, o si no, muchos en algún momento del día que disponen para escucharlo a través de formato podcast o a través también de la web. Bueno, con todos ellos, además, sabemos que no tenemos límites, ¿no? Porque la tecnología, toda la era del internet, nos permite estar en muchísimos lugares en donde hay un corazón que late y unas ganas de encontrarse con el Señor. Estamos transitando el tiempo durante el año, estamos en la semana octava del tiempo durante el año, estamos llegando al final de este mes de mayo, que ha venido un tanto frío, ¿no? Bastante frío y bueno, con esas complicaciones que trae cada estación. Digo, complicaciones en temas de salud, en temas de, guardarse un poquito para cuidarse, etcétera. Pero en fin, ¿no? Este medio nos permite estar aquí juntos y rezando en actitud de oración. Te invito a preparar nuestro texto del día de hoy. ¿Me presenté o no me presenté? Bueno, yo soy el padre Hernán Arismendi, el padre Ariel Folonier está en la producción, Maximiliano Rossi está en la edición, pero también en la puesta del aire, y Fabiana Minata nos hace las veces de locutora, ¿no? De nuestros evangelios, así variamos la voz, ¿no? Ella desde San Benito, con la tecnología no hay límites tampoco, comparte con nosotros el evangelio. Y hoy, este miércoles de la octava semana durante el año, vamos a rezar con el texto de Marcos, ¿sí? Marcos 10, 32 al 45. Marcos 10, 32 al 45. Te invito a ponernos en oración y por eso acudimos al Espíritu Santo, lo invocamos de esta manera. Desciende, Espíritu Santo, desciende, fuego de Dios, y llena con tu presencia este lugar. Desciende, Espíritu
Y nos conectamos ahora sí, vía llamada de WhatsApp, con Fabiana Minata, desde allí, desde la comunidad de San Benito, aquí en la Arquidiócesis de Paraná, para que nos participe y nos proclame el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que lo seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los 12 y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y 3 días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: «Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir». Él le respondió: «¿Qué quieren que haga por ustedes?». Ellos le dijeron: «Concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria». Jesús les dijo: «No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré?» «Podemos», le respondieron. Entonces Jesús agregó: «Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados». Los otros 10 que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo: «Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos, porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, ni para servir y dar su vida en rescate por una multitud». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. La luz del Evangelio nos guía cada día. Seguimos compartiendo Palabras de Vida, un espacio de reflexión en Radio Corazón. Y qué lindo evangelio. Bueno, todos estos días, este capítulo 10 que vamos siguiendo con los distintos sacerdotes, nos muestra el capítulo 10 a los discípulos que seguían a Jesús mientras él subía a Jerusalén. Es el modo en que Marcos va ordenando los acontecimientos, la narración. Y el Señor se los dice abiertamente, que sube a dar la vida por amor.
te da la sensación un poco de volver hacia atrás, ¿no? Como se dice un déjà vu, porque hace poquito tiempo abandonamos la Pascua y claro, quedamos en esta altura del Evangelio de Marcos, en donde Jesús va hacia Jerusalén y dice abiertamente esta necesidad imperiosa que tiene él de dar la vida por amor. Pero, sin embargo, como suele suceder, los apóstoles, a ver cómo lo podemos decir, están en otra. Sí, están en otra sintonía y se preocupaban por asegurarse una posición. Tan humano, ¿no? Esto, tan humano y tan a veces frecuente, lamentablemente. Bueno, suele suceder en distintos ambientes y lamentablemente también en los ambientes eclesiales. Bueno, los apóstoles están en otra sintonía. Pero a ver, vamos a llevar esta palabra a nuestra vida, porque de eso se trata, ¿no? Palabras de vida. Y vamos a meditar algunos puntos. Lo primero que puedo compartir con vos es esta determinación. No tengas miedo. Si vos estás apuntando, como digo siempre, si querés poner ahí punto 1, no tengas miedo. Fíjate qué curiosa esta descripción de la situación de los discípulos. Dice la palabra de Dios que ellos estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Esto a lo mejor también te esté, ¿por qué no definiendo un poco a vos hoy? Porque Jesús muchas veces, o porque a Jesús muchas veces lo seguimos con miedo. Pensamos en la gloria, pero nos olvidamos que antes hay que pasar por la cruz. Por eso es importante el seguimiento, pero ese seguir al Señor tiene que convertirse en una vida confiada, en un saber que no estás solo y que Él no te va a abandonar. Hay que revisar por ahí cómo venimos caminando. Hay que ver si el miedo nos está comiendo, nos está ganando el corazón. Entonces volvé siempre a ese primer amor, a ese que hizo que te pongas en camino, a Jesús. Jesús, mira, no te abandona y por eso que el miedo no te paralice, porque si hay algo que el miedo genera en todos los seres humanos, nos paralizamos, no podemos avanzar, no hay manera de sortear la dificultad. Entonces Jesús no te abandona, que el miedo no te paralice. Toda vida exige opciones y toda opción tiene exigencias. Esto es una verdad que seguramente la conocemos, pero nos cuesta aplicar. Todavía tiene opciones. Nosotros esa palabra opciones a veces la cargamos de un dramatismo exagerado quizás, ¿no? Porque cada día se debate entre opciones. Cada día se debate entre aceptación y renuncias. Cuando a veces nos toca acompañar los bautismos, hay un momento en donde el sacerdote o los sacerdotes dialogamos con los padrinos y aparece esta palabra, renuncias, ¿no? Y parece como que, viste, es una cosa imposible, es algo, porque le hemos cargado de tanta negatividad a la palabra, pero la vida se debate en renuncia y aceptación. ¿O no te pasó hoy, con este tiempo, este clima, estas ganas de quedarte en la cama, que tuviste que renunciar a estar en la cama porque, bueno, tenías tus compromisos, tus horarios, tus exigencias? Quizás, no sé en qué momento del día nos escuchás, pero bueno, tenías varias opciones para comer y renunciaste a otras y elegiste una. Y entonces, ¿cuál es el drama de la renuncia o de la exigencia? Si es parte del desenlace de la vida, del devenir de cada día. Entonces toda vida exige opciones y toda opción tiene exigencias. Entonces no tengas miedo de seguir a fondo al Señor. ¿Cuántas personas hay hoy? Quizás vos seas uno de ellos que no se animan a seguir al Señor. Por ejemplo, en la vida consagrada. ¿Cuántos chicos, cuántos jóvenes están allí con ese miedo, con ese temor a seguirlo al Señor? En el sacerdocio, en la vida religiosa, en el matrimonio, porque tienen miedo.
¿Tienen miedo a sufrir o a pasar momentos difíciles? Bueno, míralo siempre a Jesús. Él se juega o se la juega. Él da la vida. Jesús no mezquina su amor a vos. Pregúntate a qué cosas hoy le tenés miedo y bueno, será motivo de entregárselo al Señor. Primer punto entonces, no tengas miedo. La pregunta es, ¿a qué cosas hoy le tenés miedo? Esa sería una pregunta. Vamos a avanzar un paso más y vamos a otro punto más. Si tenés más ahí, ponemos, mirá esto, no seas interesado. Bien, rara, ¿no? El segundo punto, pero bueno, es llamativo. Punto 2, no seas interesado. Lo que viene de Dios siempre es lo mejor. Ahí lo continuamos. No seas interesado. Lo que viene de Dios siempre es lo mejor. Mira, vemos que la búsqueda de poder también se quiere meter entre los discípulos. Esto de a la derecha, a la izquierda. Y esta es una tentación constante, lamentablemente, para el discípulo, para cualquier persona, pero de un modo particular estamos hablando del que sigue al Señor. Pero quien quiere seguir a Jesús no puede darse el lujo de caer en la búsqueda del poder, de dejar de lado el servicio, o peor aún, serrucharle el piso al hermano. De esto hay mucho. Uno lo dice como una idea que parece que no pasa y pasa. Acordate que el verdadero poder es el servicio. Entonces, no lo sigas al Señor poniendo condiciones o expectativas. Seguilo desde el amor que responde al amor. Decile a Jesús, y acá lo vamos a citar a San Agustín, lo vamos a citar textual, decile a Jesús como San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. ¿Lo notaste? Bueno, vamos de nuevo. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Eso hay un juego de palabras que a veces nos confunde, ¿no? Pero así es la redacción exacta, por eso lo estoy leyendo. Entonces, que tu seguimiento, querido hermano, no sea un dame lo que te pido y no me pidas nada, sino al revés, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Entonces, si querés encontrarte con el Señor, abandonate en Él y Él te va a dar la gracia para ser desprendido y entregado a su amor. Que tu seguimiento sea un ir del entusiasmo al compromiso. A veces nos quedamos ahí solo en el entusiasmo, ¿no? Ir del entusiasmo al compromiso, pero también pasar del miedo a la confianza. A la confianza del encontrar al compartir, esa confianza que uno a veces experimenta cuando comparte. También pasar de lo pequeño a lo grande, pero siempre con Jesús en el medio. Son pasos, ¿no? Pasos que damos. Bueno, 2 puntos compartí con vos en esta primera entrada de reflexión. No tengas miedo, sería el primero, y no seas interesado, porque lo que viene de Dios siempre es lo mejor. Te invito a escuchar esta canción. Ya volvemos para seguir reflexionando el Evangelio del día de hoy. Demente por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferente, por decir que escucho del cielo una voz. Demente por creer que aún existen los milagros, que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, porque he ofrendado tantas
esperar nada, porque he decidido poner mi confianza en alguien que no. Un mensaje de esperanza, una enseñanza para el alma, palabras de vida, la fuerza del Evangelio en tu jornada. Seguimos transitando palabras de vida, como nos decía ahí nuestro locutor. Recordá que si tenés un tiempo y nos querés mandar un mensaje, que nos hace mucho, mucho bien, porque por más que lo escuches en cualquier momento del día, los mensajes llegan y los compartimos a los sacerdotes para que, sintamos ese aliento de la tarea que realizamos. El 343-447-6205. Lo vamos a repetir. 343-447-6205. Si estás fuera del país, acordá que tenés que poner o anteponer el prefijo internacional, que es más 549. Sabemos de muchas personas que escuchan en otros lugares, pero ojalá podamos recibir algún mensajito de alguno de esos lugares donde uno dice: qué hermoso poder llegar ahí, ¿no? Y sentirnos alentados por las palabras de ustedes. Bien, seguimos recorriendo nuestro evangelio del día de hoy. Estamos rezando juntos con el evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. Es un texto profundo, es un texto revelador que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del seguimiento a Jesús y también la verdadera esencia del liderazgo y del servicio en el reino de Dios. En este pasaje Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección por tercera vez a sus discípulos, y a partir de esta predicación se desarrolla un diálogo significativo, ¿no?, sobre la ambición, el poder y el servicio. Vamos a destacar algunos puntos más. Anteriormente hablamos 2 puntos más prácticos y ahora vamos a quedarnos en algunos momentos dentro del texto. El anuncio de la pasión. Si tenés la Biblia en la mano, lo vas a encontrar allí en Marcos 10 del 32 al 34. Es más, el texto comienza con Jesús y sus discípulos en camino hacia Jerusalén. Jesús va delante de ellos, lo cual simboliza su decisión firme, su decisión valiente de enfrentar lo que espera. Y los discípulos están asombrados y aquellos que lo siguen tienen miedo. Y esta mezcla, ¿no?, de asombro y temor refleja la percepción de que algo grande y algo trascendental está por suceder. Y entonces Jesús toma a los 12 aparte y les predice su pasión, y lo hace con detalles. Será entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, será condenado a muerte, entregado a los gentiles, será burlado, escupido, flagelado, finalmente muerto, pero al tercer día resucitará. Esta predicación no es la primera vez que Jesús habla de su sufrimiento y su muerte. Ustedes pueden ver también Marcos 8:31, Marcos 9:31, pero aquí se hace de una manera más explícita, pero también detallada, subrayando la inevitabilidad de su destino. También aparece otro punto, después de este anuncio de la pasión, la ambición de Santiago y Juan. Ya algo lo dijimos, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer de manera particular. Ahí lo vas a encontrar en Marcos 10 del 35 al 40, porque inmediatamente después de este anuncio solemne, Santiago y Juan, que son los hijos de Zebedeo, se acercan a Jesús con una petición sorprendente. Quieren que Jesús les conceda sentarse, uno a su derecha, el otro a su izquierda, en la gloria, o en su gloria. Bien, esta solicitud muestra realmente una profunda incomprensión del mensaje de Jesús, pero también diría yo de la naturaleza de su reino. Porque en lugar de comprender la pasión como un camino de sufrimiento y servicio, Santiago y Juan todavía están pensando en términos de poder y en términos de gloria terrenal. Y Jesús responde a su petición con una pregunta que apunta a la esencia del discipulado. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con el que seré bautizado? Nos vamos ahí a Marcos
10:38. A ver, el cáliz y el bautismo son símbolos de sufrimiento, son símbolos de muerte. Jesús está preguntando, en definitiva, si están dispuestos a compartir su destino de sufrimiento. Claro, Santiago y Juan responden casi espontáneamente, responden afirmativamente, quizás sin entender plenamente las implicancias o implicaciones de sus palabras. Jesús reconoce su disposición, pero aclara que el conceder los lugares de honor no es algo que él pueda otorgar, sino que está reservado para aquellos para quienes están preparados. Y entonces aquí viene la indignación de los 10, evidentemente, la indignación y la enseñanza sobre el servicio. Si vamos a Marcos 10, 41, 45, claro, los otros 10 discípulos se indignan al escuchar la petición de Santiago y de Juan. Esta indignación probablemente surge no solo por la audacia de la petición, sino porque ellos también están atrapados en la misma mentalidad de competencia, de búsqueda de poder. Y es ahí donde Jesús aprovecha este momento de tensión para impartir una enseñanza fundamental sobre el liderazgo y el servicio en el reino de Dios. Les dice que los gobernantes de las naciones ejercen dominio sobre sus súbditos, y los grandes hacen sentir su poder, pero entre ellos no debe ser así. Es decir, Jesús establece un contraste radical entre la forma en que opera el poder en el mundo y la forma en que debe funcionar su comunidad, o funcionar en su comunidad, hablando del poder. El que quiera ser grande entre ellos debe ser su servidor. El que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Y esta enseñanza subraya que en el reino de Dios la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde, en el servicio desinteresado a los demás. Jesús mismo es el ejemplo supremo de este principio, ¿no? Lo dice ahí en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. ¿Cómo lo aplicamos? A ver, pastoralmente, porque claro, la reflexión sobre este pasaje tiene importantes implicaciones para nuestra vida cristiana hoy, aquí y ahora, hoy. En primer lugar, creo yo, nos desafía a examinar nuestras propias ambiciones y también motivaciones. Y si querés, tomás nota a esta pregunta para orientar tu reflexión. ¿Buscamos posiciones de poder y reconocimiento o estamos dispuestos a seguir a Jesús en el camino del servicio humilde y desinteresado? También el texto nos invita a reconsiderar nuestra comprensión del liderazgo. En nuestras comunidades, en todos los ámbitos de la vida, estamos llamados a ejercer un liderazgo que se inspira en el ejemplo de Jesús, un liderazgo que se manifiesta en el servicio a los demás, pero especialmente a los más vulnerables, a los más necesitados. Pero además, este pasaje nos recuerda que el camino del discipulado no es fácil, porque implica tomar la cruz y estar dispuestos a enfrentar el sufrimiento por amor a Cristo, por amor a los demás. Sí, sin embargo, también nos da la esperanza, ¿no?, de que, al igual que Jesús, nuestro sufrimiento no es en vano, está destinado a culminar en la resurrección y en la vida eterna. Finalmente, también el texto de hoy aparece el llamado de Jesús a ser servidores de todos, nos desafía a vivir una vida de solidaridad y compromiso con los demás en un mundo que está, no hay tanta ciencia, ¿no?, pero uno lo ve a diario, marcado por la desigualdad, marcado por la injusticia. Bueno, estamos llamados a ser agentes de cambio, promoviendo la cultura de servicio y amor que refleja el reino de Dios. Queridos hermanos, para terminar, el pasaje de San Marcos que hemos reflexionado es una invitación a profundizar nuestra comprensión del seguimiento a Jesús y
¿por qué no replantearnos nuestras prioridades y actitudes? Nos llama a abandonar las ambiciones mundanas y abrazar el camino del servicio y la humildad siguiendo el ejemplo de Jesús, justamente que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En este proceso encontramos la verdadera grandeza y el camino hacia la vida plena. Que Dios te bendiga. Chao. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor también. Cada palabra sembrada en nuestro corazón es un paso más en el camino de la fe. Gracias por compartir este espacio de reflexión en palabras de vida. Nos reencontramos en la próxima emisión para seguir profundizando juntos el mensaje del Evangelio. Conocí los días y horarios de emisión en www.fmcorazon.org.